Cuando nosotros, familia, leemos la Biblia, encontramos un sinnúmero de mensajes de parte de Dios. Aquí en la palabra hay un sinnúmero de mensajes y competen a todas las áreas del proyecto de vida del ser humano, ¿verdad? Y esos mensajes de la palabra de Dios traen el conocimiento divino, traen la revelación del propósito de Dios para sus hijos. Pero es necesario, iglesia, escúcheme muy bien, que nosotros tengamos muy en claro cuál es el mensaje principal de este libro. Para algunos, y no quiero juzgar, sino comparar, el mensaje central fue la prosperidad. Para otros, los milagros. Para otros, la adoración. Para otros, el testimonio. Hay que vivir, amén. Pero en realidad, ¿cuál es el mensaje central de este libro? De Génesis, Apocalipsis. Y ya dando los últimos pinitos de este año 2024, he sido direccionado para que nosotros tengamos muy en claro cuál es ese mensaje principal que Dios envió a la humanidad por medio de su Hijo Jesucristo. Así que le invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 en la versión Reina Valera. Vamos a proclamar la palabra de Dios. Esta no es su palabra, esta no es mi palabra, esta es la palabra de Dios. Dice así la Santa Escritura en el nombre de Cristo Jesús. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí encontramos el mensaje fundamental en el evangelio de Marcos. En esos dos versículos, 14 y 15. Versículo 14 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. El mensaje fundamental de Cristo es la buena nueva del reino. Evangelio traduce buena nueva. Él viene a predicar algo nuevo, pero bueno para el hombre, ¿verdad? ¿Y de qué se trata eso, algo bueno o nuevo? El reino de Dios. Porque hasta ese momento el pueblo conocía era la ley de Dios, el mandato de Dios, el precepto de Dios. Y Él viene y dice: hay algo bueno y es nuevo para ustedes, y es el gobierno de mi Padre. El mensaje central de Jesucristo es predicar el gobierno de Dios aquí en la tierra. Porque existía la ley de Dios, pero no el gobierno de Dios. Y Él llega y dice, ¿qué dice? Versículo 15, ¿qué es lo primero que dice? El tiempo se ha cumplido. El mensaje de Jesucristo. 1, ya es el tiempo. ¿Sí? 2, el reino de Dios se ha acercado. 3, arrepentidos. Y 4, crean en el evangelio. Dese cuenta que las dos primeras no dependen de nosotros. Las dos últimas sí dependen de nosotros. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo? El tiempo de Dios. Diga conmigo: es el tiempo de Dios. Dígalo, dígase a sí mismo: es el tiempo de Dios. A veces uno frente a situaciones que competen con su vida personal, uno dice: no, aún no es el tiempo. O algo más tremendo, dice uno: ¿y cuándo será el tiempo? ¿Cuándo llegará ese momento? Pero ¿cuándo? Y aquí está claro, el tiempo se ha cumplido. El reino
que es gobierno, el gobierno de Dios está ahí, porque era Él, Jesús. El gobierno ya de Dios está aquí, se ha acercado. Pero usted tiene que hacer algo. ¿Qué? Arrepiéntase. Y que ese arrepentimiento te pueda llevar ¿a qué? A creer en el gobierno de Dios. Cuidado. Porque es cuando dicen creer en el evangelio, mucha gente está creyendo es en mandato de hombre. Y él vuelve y conecta. Mi buena nueva es el gobierno de mi Padre, el gobierno de Dios, el reino de Dios. Entonces, el arrepentimiento, escúchame muy bien, cambiar de manera de pensar va más allá de lo que hemos vivido hasta el día de hoy. ¿Cuál es? Cambiar nuestras conductas. El hombre, las religiones se obsesionaron tanto en que el hombre deje de pecar, que sin darse cuenta el hombre, ¿sí?, no ha podido salir de sus conductas pecaminosas por querer salir de ahí en sus propias fuerzas. No, primero tiene que creer en el gobierno de Dios, porque es el gobierno de Dios el que saca al hombre de ahí. O sea, si hay un gobierno es porque hay un gobernante. Y si hay un gobernante, porque hay un gobierno es porque hay unas normas. Pero la manera como nos hicieron entender o como nosotros entendimos esas normas es que a nosotros nos correspondía hacer algo. Sí nos corresponde hacer algo. Pero ahorita vamos a ver uno a uno, ¿sí?, los 4 puntos del mensaje principal de Jesucristo. ¿Cuál es el primer punto? El tiempo se ha cumplido. ¿De qué hablaba el Señor? El único evangelista, el único discípulo, el único apóstol que habló del mensaje central de Jesucristo fue Marcos. Mateo se centró en algo. Lucas, que no estuvo con Jesús, se centró en otra realidad. Y Juan en el amor de Dios, en lo fundamental, el nacimiento nuevo, el Dios trino, ¿verdad? Y la esencia del reino, dad fruto. Pero aquí Marcos nos muestra la esencia del mensaje fundamental de Jesucristo. El tiempo se ha cumplido. Yo creo que todos esperamos, y no solo esperamos, a todos nos gustan las buenas noticias, ¿verdad? Pues bien, esta es la mejor noticia de todas. Cuando Él dice el tiempo se ha cumplido, ¿de qué está hablando? Dice el tiempo de la gracia y el perdón de Dios ha llegado. Antes de que Jesucristo dijese eso, no había perdón. Muéstrenme en el Antiguo Testamento una sola cita bíblica donde Él en realidad trajese el perdón. ¿No? Todo era un mensaje ¿de qué? De advertencia, condenación y juzgamiento. Punto. Advertencia, cambien. Juzgamiento, no cambiaron. Condenación, ahí tienen las consecuencias. Antiguo pacto. Antiguo pacto. Yo en mi relación personal con Dios le preguntaba y lo compartía esta semana en IPWILA. Saludos de mis hermanos a toda la comunidad. Yo le pregunté al Señor en mi relación personal, y fue ahorita hace poco. Dije, papá, ¿tú sabías que nadie iba a cumplir la ley? ¿Por qué le pusiste una ley a los hombres sabiendo que nadie le iba a cumplir? Y lo mejor de todo, ¿y por qué los castigaste sabiendo que no podían cumplirla? No me ha contestado. ¿Por qué le pusiste una ley a los hombres sabiendo que ellos no la iban a cumplir? Pues está bien, pusiste la ley porque tú eres Dios. Pero si tú eres el Dios de amor, ¿por qué los castigaste a sabiendas que ellos no la iban a cumplir? No me ha contestado. ¿O será que nosotros hemos interpretado mal eso? Ahí les dejo la tarea para que lean harto la Biblia. La respuesta está en la Biblia. Pero es cuestionante que el Dios de amor, como les hice la pregunta, ¿será que un marido que dice que ama a su esposa la quema en el fuego? No, ¿y por qué Dios, que dice que nos ama, si nos quema porque no lo amamos? Porque nos manda al infierno.
Es bonito, dice que es hermoso de Dios tener secretos y de sus siervos escudriñarlos. Porque cuando uno come entero, por eso es que la gente vive llena de miedo. Cuando Dios habla de temor a Dios, no habla de temor frente al concepto intelectual, mental, humano. Cuando habla de temor, habla de amor. Cuando uno ama, uno está ahí. Cuando uno ama, uno hace las cosas por convicción. La diferencia entre un latino y un ciudadano de Estados Unidos o Europa desarrollados es que ellos trabajan por convicción. A ellos nadie tiene que decirle que tienen que llegar 20 minutos antes a trabajar. A las 7 de la mañana está el trabajador americano o el europeo en su lugar de trabajo ya cumpliendo la función. Aquí 7:20 todavía estamos tomando tinto, esperando que ya voy. No se ha colocado el uniforme, ya voy. Falta de convicción. Y nos llamamos cristianos y somos religiosos porque no entendimos la religión, convertimos a Dios en esto. Y se los vuelvo a decir terminando el año, nunca esto es ni será el culto verdadero a Dios. Esto no es culto a Dios. Los que hemos leído la Biblia, el culto a Dios va mucho más allá que esto. Sí, pues las cosas fueron siendo transformadas. Entonces, cuando él habla del tiempo es que nosotros no teníamos oportunidad de nada. Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gracia, de la gloria, del perdón, del amor, de la misericordia. Entonces el mensaje central de Jesucristo es uno, y ese es el que usted y yo tenemos que recibir. ¿Cuál es ese mensaje central? Es tiempo de gracia, es tiempo de perdón. Es donde Dios, el Dios único y verdadero, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, se muestra como el Padre de amor. ¿Hay alguien aquí, no alce la mano, tranquilo, que todavía concibe a Dios como un Dios castigador? Yo duré mucho tiempo concibiéndolo así. Un Dios castigador, un Dios. Porque cuando uno lee la Biblia muchas veces, en el antiguo pacto usted pasa por los salmos y cuando Dios decía coge a sus esposas y estréllalas con la pared, si están embarazadas sáquele los hijos de la barriga, quémelos a todos, mátelos a todos, destrúyalos a todos, ¿verdad? Y luego uno vendría a decir Dios te ama, Dios te ama. Ese es el modelo del Dios del antiguo pacto, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de los judíos. Pero el Dios y Padre, gracias, de nuestro Señor Jesucristo es el Dios de amor. ¿Sí? Son tiempos específicos de un mismo Dios verdadero. Entonces, ahora, en todo el momento, el tiempo se ha cumplido, significa que en todo momento tú y yo tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Antes no. Yo sé que esta frase te va a sonar así como de cajón. Antes no había oportunidad de empezar de nuevo. Usted falló y la ley te condenó. Usted falló y la ley te condenó. Si eras sorprendido en el pecado, no había otra oportunidad. Ni ante hombres ni ante Dios. Cuando tú pecabas, ¿te puedes imaginar esto? Conéctate aquí un momentico conmigo. ¿Sí? ¿Cuál era la formación que le daban a alguien? En el judío no existe, porque ellos no creen en Jesucristo, la palabra perdóname, Señor, creyendo de que Dios le va a perdonar, porque en el antiguo pacto lo único que vale es el cumplimiento de la ley. No había oportunidad de nada. Y aún así el pueblo judío se levantó como un pueblo con el gobierno de Dios. El pueblo judío en el mundo es el que dirige las grandes empresas, los grandes proyectos. ¿Por qué? Porque tienen la mentalidad de Dios. Le creyeron a Dios, aunque no aceptaron a Jesucristo, su Hijo único, como Señor y Salvador de la humanidad. Pero
te puedes imaginar al día de hoy, no te puedes imaginar, no, si te das cuenta que muchos de nosotros, no sé usted, aún estamos en esa ley. Y esto se ve mucho aquí en el argot religioso. Falló el hermanito y no hay perdón. Usted tiene que ser perfecto, usted tiene que hacer esto. Ley, ese no es el mensaje de Cristo. Ese no es el mensaje de Cristo. Entre esposos, falló el esposo, falló la esposa y hasta aquí. Porque usted tiene que ser perfecto, usted tiene que ser perfecta. Ese no es el mensaje de Cristo. Entre padres e hijos, fallaste, te largas de la casa. Ese no es el mensaje de Cristo. Con la gente que nos rodea, me fallaste. Sí, esa frase es de cajón, esa frase no tiene. Sí, entre amigos, ¿sí? Me fallaste, nunca más serás mi amiga ni mi amigo. No, pues ¿qué hacemos con Dios aquí en la tierra? Como si nosotros no fallásemos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Esa primera parte del mensaje de Dios en Cristo Jesús no lo tenemos claro. ¿Cuál es la primera parte? Es el tiempo de la gracia y el perdón. Entonces la pregunta aquí es, experimentas esa gracia? Porque uno da de lo que tiene, uno no da de lo que no tiene. Entonces, mira tú cómo tratas a las personas que te fallan. Y ahí te vas a dar cuenta si esa primera parte está en tu corazón. ¿Cómo tratas tú a las personas que te fallan? Ok, y te la voy a poner mejor. Ve. No, pues está bien que falle una, o dos, tres. ¿Y qué dice la palabra? Hasta 70 veces 7. O sea, el punto no es usted por qué falla tanto. El punto es por qué no puedo perdonar aunque falle siempre. ¿Por qué no puedo perdonar aunque falle siempre? Ahora, eso implica tomar decisiones. El hecho de que usted perdone a alguien no quiere decir que siga al lado de alguien. Si estás conviviendo con alguien que te hace daño, que te maltrata, que ahí ya eso estás hasta corriendo peligro porque te puede afectar tu vida física, emocional, mental, ¿qué haces ahí? Pero el hecho de que tú te retires no implica que tu corazón estés enfermo, herido, lleno de odio. Tú puedes perdonar y apartarte. Sencillo. Mientras que hay gente que dice que no, la fórmula era seguir juntos con un corazón podrido, que según eso es agradar a Dios. No, usted aguante. Oye, si el punto es aguantar, Dios es el que da la gracia y el poder para soportar. En sus fuerzas nadie puede soportar lo que solo Cristo pudo soportar. Entonces revisa qué tanto está la esencia de la gracia y el perdón en tu vida. ¿Qué tanto está el mensaje de la gracia y el perdón en tu vida? Y mírala y la persona que te fue infiel, la persona que te robó, la persona que te falló, la persona que no estuvo cuando le buscaste y le suplicaste que te lo escucharas, que te diera la mano. Ok, ¿cómo estás mirando tú a esa persona? Puede ser tu cónyuge, tus papás, tus hijos, puede ser un socio, puede ser un ministro, un jefe, pero ¿cómo ves tú esa persona? ¿Cómo la ves? ¿Puedes verla desde la gracia del perdón? Pues muy bien, es hora de aceptar el mensaje de Jesús. No importa tu realidad. ¿Por qué no hablas con Dios y le dices, Señor, si el tiempo se ha cumplido y ya es tiempo de gracia y perdón, ¿por qué yo no puedo? ¿Qué pasa en mí? Y entonces es donde viene la siguiente parte del mensaje. Nadie podrá, escúchame, nadie podrá ver a su agresor, a la persona que lo ofendió, que lo hirió, que lo maltrató, que jugó con él, con gracia y perdón, hasta que no se viva la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? El reino
de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Y esta segunda parte es importante, porque ¿de qué está hablando? Cuidado, cuidado, venga acá. En la ley no había oportunidad de perdón, no la había, porque el corazón estaba endurecido, por lo cual no hay salvación. Cuando tú, al día de hoy, insistes en ver al otro sin gracia y sin perdón, tú no estás rechazando al otro, tú estás rechazando el reino de Dios. ¿Y qué es lo que trae el reino de Dios? Salvación. Ese es el mensaje de hoy. Entonces, ¿qué le pasa a la mente que debido a la manera grosera, brusca, la manera inmunda, miserable, como el otro me trata, como el otro actúa, como el otro consciente o inconscientemente obra y produce sufrimiento en mí y en mi entorno? ¿Cómo así que aparte de que sufro, yo mismo me niego la posibilidad de encontrar solución? Yo mismo me la niego. ¿Por qué? Porque estoy enfocado en la persona. Porque aunque no lo quieras aceptar, para ti esa persona le has dado el lugar de Dios. Por eso Pablo en Gálatas, en Efesios lo dejó muy claro. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que fueron vencidas por aquel que trajo este mensaje, la cual nosotros o debemos o tenemos o vamos a enfrentar, pero en él, en este mensaje. Estando el tiempo de gracia y perdón aquí, ¿qué sucede? Que si yo no lo acepto, pueda que la otra persona cambie o deje suceder eso, pero estoy rechazando el reino de Dios, y el reino de Dios es salvación. A ver, ¿reino qué traduce? Gobierno, gobernante, normas. Y aquí fue donde todo se abrió. ¿De qué manera? Sí, se desconceptualizó la esencia de la salvación. La salvación que Dios da a los hombres no es bajo normas de hombres. La salvación que Dios da a la humanidad es bajo su norma, bajo su reino, bajo su gobierno. La salvación que Dios da a los hombres no bajo nuestro parecer, bajo nuestros conceptos, bajo mi opinión. La salvación que Dios dio a los hombres es bajo su voluntad. Por eso dijo: porque mis ideas y mi manera de actuar no es como las de ustedes. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar está por encima de las de ustedes. Y ni siquiera para aceptar el amor y la gracia de Dios nos atrevemos a subir de nivel la mente. ¿Por qué? Porque es que el tema no voy a hablar del pecado, el tema de la autocondenación por una mente religiosa es bien fuerte. ¿Sabe por qué no digo el pecado? Porque pecadores somos todos, mi hermano. Entonces hay dos clases de pecadores, cuidado. El que tiene la mente cauterizada, eso lo explicará Dios en el fin de los tiempos. Cauterizada es que ya no le importa lo que hace. Y cada día peca más y peca más y peca más y peca más y peca más. Ok, pero hay un tercer punto. Si en algún momento, por más que haya pecado o siga pecando o vaya a pecar, viene un arrepentimiento, ahí hay salvación. Pero una mente cauterizada ya no puede reflexionar. No puede mirarse a sí mismo y decir: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Señor, ten misericordia. La mente cauterizada quedó sellada. Esa es una. Y la otra es la mente o el ser que aún pecando, ¿sí?, es consciente y en todo momento dice: Señor, ten compasión de mí. Señor, ten compasión de mí. Ok, para el que la tiene cauterizada o para el que es consciente y busca de la dirección de Dios, es necesario entender que la salvación viene bajo la norma divina. A mí lo que me predicaron la primera vez es
deje de pecar para que Dios lo acepte. Esa no es la norma de Dios. Deje de pecar para que Dios lo acepte. Esa no es la norma de Dios. La norma de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es? Está en la tercera. Arrepiéntase, ¿verdad? Arrepiéntase y crea en el Evangelio. Pero tenemos que venir a fondo a ver el reino de Dios. Mira, ¿por qué es importante creer en la buena nueva del reino de Dios? Porque al vivir por la ley, ¿cómo dice la ley? ¿Qué es lo sobresaliente de la ley? Ojo por ojo, ojo por ojo. ¿Me la hiciste? Te la hago. ¿Sí? Uy, hay un pastor que le hizo una tremenda canción a la ley. ¿Sí conocen a ese pastor? Sí. Golpe con golpe yo pago. ¿Ves? Como un tremendo pastor. El pastor López escribió una revelación. ¿Nunca le habían escuchado? Ahí está. Es real la ley. Golpe con golpe yo pago, beso con beso regreso. ¿Por qué no se revisa y se da cuenta que así vivimos todos? A ver, revísese un poquitico nomás. Hablamos de Jesucristo y ¿por qué no me hablas? Porque usted tampoco me ha hablado. Ley. ¿Por qué me mira así? Ah, ya se le olvidó cómo me miró ayer. Ley. ¿Por qué esto? Porque usted lo otro. ¿Por qué se va? Porque usted también ya me dejó. Porque no está la gracia de Dios. No está el Evangelio de Jesús. Lo nombramos con la boca, pero no somos conscientes del Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús es sencillo, directo y concreto. Para campesinos es tiempo de gracia y de perdón. Mira, yo te voy a decir algo. Tú no vas a poder aplicarle la gracia y el perdón al otro hasta que no te la apliques a ti. El primero que necesita aceptar gracia y perdón, ¿quién es? Usted, yo. ¿Sí? Pero ¿cómo vamos a aplicar gracia y perdón? Digo, ¿cómo voy a experimentar gracia y perdón? Si a sabiendas, dudando, ignorando, yo no sé qué decir ahí, pero soy pecador. Y aparte de que soy pecador, en nombre de Dios me agarro a palo. Aló. Y a eso llaman espiritualidad. A eso llaman espiritualidad y a eso llaman amor a Dios. Yo ¿por qué hice esto? Y otra vez lo hice y dele. Ok, te das tan duro que no te das cuenta que de esa misma manera estás tratando a los demás. Cuando tú encuentras a alguien que trata duro a los demás es porque es una persona que se trata muy duro a sí mismo. Cuando encuentres a alguien que no pueda, que no experimenta amor, es porque es una persona que se da muy duro a sí mismo, posiblemente debe tener unas luchas con su carne, unas luchas con su hombre interior, unas luchas con su realidad externa que no le permiten experimentar gozo, paz. Y de lo que tiene uno da. ¿Sí? Entonces está el que se da muy duro y está el que no le importa nada. Ambos extremos son viciosos, traen consecuencias funestas. Y a sabiendas que estamos en tiempo de gracia y perdón y que el reino de Dios ya está aquí. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces se la resumo: una nueva manera de ver las cosas. ¿Qué es el reino de Dios? Una nueva manera de ver las cosas. Le voy a hacer el ejercicio. ¿Qué es el reino de Dios? Una nueva manera de verme a mí mismo. Ey, venga para acá. Usted no ha cambiado en nada, pero no va a cambiar hasta que por fe y en comunión con Dios empieces a mirarte a ti mismo diferente. No como te ves, sino como dice la palabra. Por eso la importancia de grabarse el diseño original de Dios para el hombre. ¿Cuál es el diseño original de Dios para el hombre? En Cristo Jesús soy bendito. En Cristo Jesús soy santo. Soy hijo de Dios, soy creado para alabar la gloria de su gracia. Soy libre, acepto, redimido, perdonado, sabio e inteligente. No es sino que cometamos un error y qué bruto, es que yo sí no sirvo para nada. ¿Cómo crees
que vamos a crecer nosotros y a madurar y amar si nosotros mismos no nos amamos. Y como no nos amamos, estamos esperando que el otro nos ame, y el otro tampoco se ama, y ahí se arma un tremendo matrimonio porque nos gustamos, y qué cosa tan bonita, y los casó el curita o el pastor, y cuidado, se separan, destrúyanse honrando a Dios. Y nadie es capaz de levantar la mano en el salón de clase y decir: profe, Espíritu Santo, aquí cómo es la cosa. No, porque los cegaron, los embrutecieron, y nadie es capaz de pensar un poquito más allá de la nariz. Un falso temor a Dios. Por eso, después de Jesús, el hombre que mayor señales milagrosas hizo fue Moisés, porque fue el primer hombre que se atrevió a parársele a Dios y decirle: ¿y usted quién es, hermano? A ver, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es lo que viene usted aquí a montar? ¿Qué le dijo? Hablemoslo al día de hoy. ¿Cuál es la que usted va a montar? Que me va a mandar a pelear con Faraón de chévere. Que porque, a ver, ¿quién es usted para que me mande a pelear con ese man si yo soy un don nadie? Soy un sicario perseguido por la fiscalía, la procuraduría, la contraloría, la Gestapo, la Interpol me está buscando. Y con dos palabras lo dejó sano. Le dijo: yo soy. Y como la palabra tiene poder, pero ¿qué le digo? Que usted es majestuoso, que usted es primo de Pablo Escobar, que usted es amigo de Trump, que usted, ¿qué le digo? Yo soy. Él no necesitó títulos, él no necesitó calificativos, él no necesitó nada. ¿Qué dijo? Yo soy. Y él está diciendo: yo soy gracia, yo soy perdón. Deje de argumentar tanto, pero hazlo bajo mis normas. Hazlo bajo mis normas. Norma número 1. Empieza a mirarte de una nueva manera. No mejor, de una nueva manera. Empieza a ver a los otros de una nueva manera. Yo pregunto, ¿lo puedes hacer? Porque ahí entra el tercero. ¿Cuál es el tercero? Arrepentidos. Entonces, qué lindo. El Señor Jesús bajó y dijo: ¡Ey, párenla, muchachos! Ya, no más muertos. Tiempo de gracia, tiempo de perdón. Pero háganlo a la manera de mi Padre. El reino, la norma, el gobierno de Dios ha llegado. Pero para que ustedes entiendan eso, tienen que cambiar ¿qué? Su manera de pensar. Romanos 12:2. Romanos 12:2. En Dios habla hoy. No viváis. Ay, qué lindo. Hoy la vamos a entender mejor. Por favor, todos conectados, miren al frente. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. ¿Qué está diciendo? Deje su manera de opinar. Deje de interpretar su hogar, su matrimonio, su vida. Entonces alguien dirá: pero es que está patas arriba. Ok, si estando patas arriba, desde adentro, lo puedes interpretar de una nueva manera, ahí está el reino de Dios. Porque el reino de Dios no se ve con estos ojos. Yo quiero soltar la palabra más poderosa que hace 28 años recibí en mi vida. Vivía todavía en Bogotá y fue una reunión de un viernes en el barrio Modelia. Un sacerdote católico, José Luis Hernández Madariaga. En esa casa habían reunido más de 50 personas y el viejito allá sentado adentro y yo afuera en la calle porque iba por hacerle caso a mi mamá. Y se levantó el viejito desde la sala allá y me dijo a mí directamente, me dijo: Martín, el reino de Dios está dentro de ti. No, hace 28 años, imagínense cómo estaba Martín. Él no me dijo: Martín, primero deje esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego aquello, y quizás no. El reino de Dios está dentro de ti. ¿Y dónde? Es una nueva manera de ver la vida. Es una nueva manera de verme a mí mismo. Es una nueva manera de ver a los demás. Pero es que aquí viene una frase coloquial que es adagio popular. La costumbre es más fuerte. Ok.
Hay gente que ya no vive por amor, sino por... decirle al que tenés al lado, dile, bájate de la nube. Dile, eso no es amor. Dígale, eso no es amor. Eso no es amor, eso es costumbre. Entonces renunciaste a vivir lo que Dios nos da por una costumbre. Te acostumbraste a una persona, te acostumbraste a una atmósfera, te acostumbraste a un ideal. Y ese ideal nunca llegará y sueñas y oras para que Dios te lo conceda. No has encontrado el David que hay dentro de ti para vencer a ese Goliat, el Moisés que hay dentro de ti para enfrentar a ese faraón. ¿Cuál? Hasta aquí. Hasta aquí, punto. Por eso vino el tercero. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces, lo de afuera no cambiará hasta que no cambie lo de adentro. Pero venga, quietos. Cálmense. Esto yo siempre lo interpreté frente a conductas pecaminosas. Y resulta que sí es frente a eso, pero lo esencial de eso está después. Y lleguéis a conocer que el reino de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. A ver, ahí no está diciendo que yo debo hacer eso. Ahí está diciendo es, cuando verdaderamente te atrevas a ver la vida y la realidad desde otra interpretación, vas a ver qué bueno, qué grato y qué perfecto es Dios, sin que afuera cambie nada. Porque ¿cuál es la premisa de hoy para el religioso, al que no ha sido renovado en su mente? Que hasta que no vea, no cree, aunque decimos que tenemos fe. O en la casa a usted no le han dicho, o usted no le dijo a alguien, a ver, ¿para qué le hace morcillas al diablo? ¿Qué hace allá detrás del pastor? ¿Cuál es su testimonio? ¿Cuál es su cambio? ¿Cuál es su vida? Mírelo, llegó Navidad y otra vez en las novenas y otra vez aquí y otra vez allá. ¿Y a usted qué le importa? ¿Por qué no entra primero al reino de Dios? ¿Por qué no entra primero al reino de Dios? Y se da cuenta que al entrar al reino de Dios, allí ya todo fue hecho. Cuando usted empieza a ver su vida y la vida de los demás desde los ojos y la perspectiva de Dios, te vas a dar cuenta que nada de lo que tú decías que era, es. Nada de lo que decimos que es el gran problema. Pues, una mosca en un vaso de leche. Eso destruye a alguien que no tiene aún la mentalidad de Dios. Y valor agregado, vivimos ¿qué? Culpando de qué manera al otro. Entonces, mira, en ese antiguo pacto donde el Dios era un Dios castigador, un juez implacable que condenaba a todo, aquel que no obedecía sus mandamientos, ¿sí? Moría. Pues quiero decirle que nunca nadie obedeció los mandamientos, solo Cristo. Cuando habla de arrepentimiento, ¿sí? Para que después venga creer en el Evangelio, creer en el reino de Dios, hay algo muy importante y está en Mateo 6:33, Reina Valera. Miremoslo. ¿Qué es lo que dice ahí? A ver, ¿cuántos han leído este capítulo 6 de Mateo? ¿Quién me puede decir de qué habla el capítulo 6? ¿Cómo empieza el versículo por allá como 14? Dice, no os afanéis, no os preocupéis por lo que habéis de comer, por lo que habéis de beber, por lo que habéis de vestir. ¿Se acuerdan? Entonces pone el ejemplo, dice, miren las golondrinas, miren esto, miren lo otro, que ellos sin trabajar lo tienen todo. Y dice, a los gentiles, a los que no han entrado en el reino, son los que viven preocupándose por lo que han de comer, de beber y de vestir. Yo pregunto, para comprar comida, bebida y vestido, ¿qué se necesita? No, pues sí. ¿Y por trabajar qué le dan?
¿Sí? ¿Será que usted llega al éxito y dice, mire, esta camisa y este pantalón? Sí, pague. No, yo ya trabajé. Sí, pero pague, mamita. ¿De qué está hablando el reino? Dinero. Dinero está hablando el reino. Si cuando tú entras al reino, dejas de preocuparte por dinero. ¿Por qué? Porque trabajas a convicción. Porque ganas un salario, sea mínimo o máximo, el que por sabiduría divina al entrar al reino, que es lo que recibimos, lo sabes manejar. Por añadidura, siempre vas a tener vestido, comida, bebida, techo y lo fundamental. Ahí no hablo de carro, casa y beca. Para eso hay que manejar las cosas correctamente. ¿Estamos? ¿A dónde voy? ¿Por qué el Señor coloca esto? Porque el dinero es la figura número uno con la cual los creyentes se han desviado de la fe. He aquí, raíz de todos los males es el amor al dinero. Aquellos cuyos cayeron allí se desviaron de la fe. ¿Por qué? ¿El dinero qué es? Pues algo que se ve, se toca. ¿Y la fe qué es? Algo que ni se ve, ni se toca. Escoja. Entonces coja todo su dinero y tráigamelo a mí. No. Una cosa es tener dinero parado en la fe y otra cosa es tener dinero sin fe. El que tiene dinero sin fe podrá tener el que tenga, se le esfuma, se le va, no le alcanza. A duras penas alcanza a ver el dinero el día de la quincena en la tarjetica. El único momento que él ve el dinero es cuando sale el recibito desprendible ahí del cajero. 1.150.000. Al otro día ya no ve nada. Porque la fe en el amor es la que mueve todo. A ver, voy a resumirles para que no se me desvíen. Antes de que Cristo viniera, no teníamos oportunidad de perdón ni de una nueva oportunidad. No había la puerta abierta para dejar esta situación adversa y empezar una nueva situación positiva para mi vida. Vino Él y dijo, ya es el tiempo de gracia y perdón. El reino de Dios, las normas de Dios han llegado a la tierra. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir. Quiero que usted entienda algo y lo verbalice. Frente al área personal, ¿qué es lo que usted tiene que cambiar? ¿Qué concepto debe cambiar de usted? Frente al área académica, ¿qué concepto debe cambiar? Frente al área laboral, frente al área familiar, frente al área financiera, ¿qué debe cambiar? El hecho de pensar que pues sin dinero, pues claro, usted necesita dinero para todo, pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Evalúe cómo está terminando el año. ¿Qué decisiones financieras tomó? ¿Y esas decisiones financieras a dónde te llevaron? ¿Con cuántas deudas terminas? ¿Qué tanto pudiste salir de esa área de deudas? ¿Qué tanto pudiste ahorrar? Ay, cuidado, pues estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando del reino de Dios. ¿Qué tanto capitalizaste este año? ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba allí con Pedro y llegaron a cobrarle los impuestos? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Pedro, ve al lago, o sea, trabaje, cumpla su labor. Usted es pescador, vaya, saque un pez. Y el primer pez que saques, como va bajo mi voluntad, como va bajo mi norma, como va bajo mi reino, y porque estás conmigo, vas a encontrar lo necesario. Paga mis impuestos, los tuyos. Dios nos da todo, pero hasta que usted no cambie de norma su mente, entre más tenga, más va a gastar. Principio fundamental del reino, ¿en qué consiste?
Tengo lo necesario. Diga conmigo, tengo lo necesario. Tengo lo necesario. Ahora administrelo. No permita que la mente le diga, no alcanza. ¿No alcanza para qué? Siéntese un momento, tómese un café, coja una hoja y mire para qué es ese dinero, ese $1.000.000, ¿para qué es? Coja servicios, arriendo, y dése cuenta que le sobra. Lo que pasa es que usted compra y usted invierte sin planear. Cuando usted llega a un supermercado sin lista en la mano, perdió. Porque usted termina comprando un 90% de cosas que no necesita. Cuando llega a la casa le dicen, mi amor, llegó el servicio del agua y acordé que el mes pasado no nos lo cobraron, 380. Y voltea a mirar usted el mercado y ahí van los 380 que no necesitaba. ¿Por qué me fui por el área financiera? Creo porque me llevó el Espíritu Santo. Porque así es toda la vida. Hasta que usted no tenga la mentalidad de reino, va a despilfarrar su vida personal, su vida académica, su vida laboral, su vida familiar, su vida financiera y hasta la vida ministerial. Buscad primero y su justicia. Y todas esas cosas os serán. Ok. Qué tremendo que dice él. Entra a mi casa, entra a su casa, entre y dése cuenta quién soy yo. Conózcame, que eso tiene que ver con el cuarto punto, ¿verdad? El tercero, perdón, arrepentidos. ¿El arrepentimiento con qué tiene que ver? Retomémoslo allí, a Romanos 12:2. Entonces el arrepentimiento no tiene que ver con temas de hombres ni de religiones. Dios habla hoy. La entrada al reino, para que usted entre al reino, tiene que vivir una metanoia, un cambio de naturaleza. Pero ese cambio de naturaleza no es primero afuera. Wow, le voy a soltar una bien dura. Conozco gente que dejó un hábito conductual pecaminoso y no entró al reino. Hay gente que dejó de tomar, dejó de fumar, dejó de adulterar, dejó de robar, de decir groserías, de mentir, pero no entraron al reino. Porque lo que lo motiva a usted a un cambio externo no es lo interno, sino la aprobación externa, la presión social. Se la suelto. Cuando usted está rodeado por 10 personas que dicen cambie, 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 cambie porque esto es una porquería, porque es que el hogar está así. La persona puede que cambie, pero no por una transformación interna, sino por una presión social, una presión religiosa, una presión matrimonial, una presión paternal, marital. Por eso cuando él ahí dice arrepentidos, metanoia, es el proceso de vida donde la palabra de Dios renueva mi manera de pensar. La metanoia no es un cambio conceptual de vida. Hey, por favor, dele un poquito de interpretación a esto. La metanoia no es un cambio conceptual de la vida. No cambia el concepto, cambia la esencia dentro de ti. Es decir, en el otro no cambia nada. Cambia en ti la manera de ver en el otro lo que el otro es. Porque lo que nos molesta no es lo que está en el otro, sino lo que está en mí. El mundo no es como lo veo, el mundo es lo que yo soy. O sea, cuando tú dices, ¡qué porquería de mundo!, tú estás diciendo, ¡qué inmundicia la que yo soy! Es el regalo más grande que te puedes dar. ¡Qué vida tan desgraciada la que tengo! Bueno, en esa acertó. Está desgraciado por dentro. Pero si Dios dijo, Jesús dijo, es el tiempo de la gracia y el perdón. Es el tiempo de la gracia y el perdón. Arrepentimiento.
metanoia. Metanoia. ¿Y cómo se da? ¿Cómo se da? Juan 15:3, Gabriel. Miremoslo. Juan 15:3, ¿qué dice? Reina Valera. Vosotros ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiero recordarle en el contexto que cuando Cristo habló esta palabra, después de él hablado esta palabra, después de decirle, Pedro ya está limpio, Judas ya está limpio, Judas lo vendió y Pedro lo negó y los otros 10 lo dejaron solo. Entonces no estaba hablando de conductas, aquí estaba hablando de interpretación. Ya dentro de ustedes está lo que tiene que estar. Esperen al Espíritu Santo. ¿Pero por qué vino ese cambio, esa metanoia? Porque oyeron que la palabra de Dios, sin conceptos. Aquí quiero resumir algo con lo que Dios me ha permitido levantar bandera y darme la pela, y que entiendo lo difícil que es de entender y aceptar para muchos. ¿Cuál? Meditar palabra, orar palabra, leer palabra sin interpretarla, doctor Gabriel. Bienvenido al reino. Voy a poner el ejemplo. Cuando usted dice en oración, el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿qué es lo primero que dice la mente? ¿Qué le podría decir? Tranquilo, aunque todo le falte, ¿a qué dice que nada le va a faltar? Nada tiene que ver eso con la realidad. El problema de nosotros, wow, por favor reciba su regalo de Navidad. Navidad es natividad, nacimiento nuevo. Ha sido la interpretación de la Escritura. La palabra no se nos dio para interpretarla. La palabra es una semilla que se siembra y ella solita da fruto. Punto final. Cada vez que hablo de esto digo, ahora sí me voy tranquilo, cumplí. Porque el tema es la interpretación. A ver, ¿cuántos de ustedes no han desfallecido en la fe porque se levantan diciendo algún versículo bíblico que dice que hoy no me caeré, y salió y se cayó? ¿Me hice entender o no? Esa es la manera como nosotros vemos la Biblia. Hoy no lloverá, porque Elías lo dijo y salió y se metió la valla. Entonces uno, la mente le dice, si ve que Dios no está con usted. 2, si ve que Dios es mentira. 3, si ve que Dios no lo escucha. 4, y entonces ¿qué hace ahí? No, la palabra nunca se nos dio para interpretarla, ni conceptualizarla, ni opinarla. Pastor, ¿y dónde dice eso? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ¿qué? ¿Cómo? ¿Tú sabes por qué tenemos unos enanos llenos de conceptos? Por conceptualizar la palabra. ¿Qué es adulterar? No sexualmente. ¿Qué es adulterar? A ver, hablemos de la leche. ¿Cómo se adultera la leche? ¿Cuándo se adultera la leche? Cuando se le agrega o se le quita. ¿Cuándo se adultera la palabra? Cuando se le agrega o se le quita. Donde dice, ningún arma forjada contra ti prosperará. Entonces usted sale como Saiyajin, Superman. No, usted es un ser humano. Cualquier cosa le puede pasar. Pero esa palabra se cumple. Pero tiene un trasfondo que va más allá de que a usted no lo pique ni una abejita. Porque si no, entonces, si ningún arma forjada contra ti prosperaría, ¿por qué Jesús vivió lo que vivió? Y para Él fue la gloria. Y para Él fue la victoria. Y nuestra fe está puesta de que ni siquiera nos pueden mirar mal, porque Dios te va a castigar. La idea que tienes de Dios, que en tu vida todo tiene que ser perfecto.
Y por eso no te permites fallar y no permites que otros fallen. Porque no deseamos coger un Romanos 8 y tomárnoslo todo sin agregarle nada, 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 sin pensar más, ni quitarle, ni sumarle, ni restarle. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y empieza a tomarse esa leche, pero no la conceptualice. Dígale al que tiene al lado, ¿entendió? Consecuencia de eso, ¿qué vendrá? Que usted sin darse cuenta va a empezar primero a entender el lenguaje del Espíritu, segundo, a hablarlo, y tercero, que es primero de todo, a vivirlo. Y cuando alguien le diga, oiga, ¿y usted por qué pudo perdonar? La verdad no sé. Llevo años con la palabra, pero ya no siento lo que sentía antes. ¿Pero qué hizo? Lo único que he hecho es mi responsabilidad: leer la Biblia, memorizar Biblia, orar Biblia y meditar palabra. Leo la palabra, memorizo la palabra, medito la palabra y oro la palabra. Es lo único que hago. Porque ¿cuál ha sido el tema? Que cada pastor, al lugar donde usted ha estado y de donde viene y por donde habrá que ir, no sé, eso solo lo Dios lo sabe, te interpreta cada cosa de diferente manera. ¿Quién tiene la verdad? ¿El Papa? ¿Cas Luna? ¿Guillermo Maldonado? ¿César Castellanos? ¿Quién? ¿Andrés Corson? ¿Quién tiene la verdad? Usted adentro. Lo que pasa es que en verdad no ha creído que con todo lo que usted dice que es, así lo ama el Señor. Tal y como es, tal y como está. Y Él, mira, no va a permitir un cambio en ti hasta que tú no creas y confíes que Dios te ama y te acepta como eres. ¿Por qué? Porque si yo acepto el amor de Dios tal y como soy, voy a aceptar que también Dios ama al otro tal y como es. Pero la premisa, ¿cuál es? ¿Y a ti por qué te va bien? Es que yo ayuno 20 días al mes, yo oro 40 días, yo subo de rodillas a Monserrate. Bueno, todas las cosas que nos inventamos los hombres. Y por eso a mí me va así de bien. Y si usted no hace lo mismo, a usted no le va a ir bien. Mandato de hombre. Es más, yo te voy a decir algo. A nosotros nos corresponde la parte de la palabra, pero quiero decirte que Dios es soberano y su divina providencia es por siempre y para siempre. Él puede dar gracia, perdón y salvación a quien quiera, como quiera. Ayer estábamos haciendo diligencias en Bogotá y mandando a arreglar algo del celular de mi esposa. Nos encontramos con un señor exmilitar, con un cuadro de salud tremendo. Había vivido una desgracia de vida, pero empezó a hablar y yo le capté en sus palabras un lenguaje diferente, y de entrada me dijo, la Biblia es mentira, el Dios de que hablan los hombres no es verdad. Le dije, estoy de acuerdo, la Biblia es mentira siempre y cuando no se la explique el Espíritu Santo. Y el Dios de que hablan todos ellos también es mentira hasta que Él no se les revele. Y no lee la Biblia, no se congrega, pero no me quiso dar a entender cómo es que ora, porque todas las mañanas ora. Compartiendo con él, créanme, ayer encontré a un hombre salvo, lleno del amor de Dios, que no quiere ir con ningún pastor, ningún curita, ni nada, ni nada. La gracia de Dios llegó ahí. ¿Cómo? No sé. ¿Qué le iba a decir yo? Venga, métase Romanos 8. Si tiene más vida de espíritu que la que pudiera tener yo. Porque es por hechos, es por fruto. Entonces a veces uno quiere imponerle al otro lo que ni siquiera uno mismo quiere aceptar. A nosotros nos corresponde la palabra, pero tiene que haber un momento, y nunca diga que no se le dijo, que por estar con la palabra usted se pare cara a cara frente al Creador y hable de tú a tú, y Él te hable y te conteste lo que nadie más puede contestar. Ahí tu vida cambia cuando llega a ese encuentro con Dios.
Ahí nadie más te vuelve a meter los dedos en la boca. Ahí nadie más te viene a decir cómo es y cómo no es. Porque tú ya sabes, a pesar de que falles, a pesar de que las cosas no estén como deben estar, que Dios está contigo y nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. El arrepentimiento es un proceso interno de la cual la mente nunca se entera. ¿Qué es el arrepentimiento? Un cambio interno del cual la mente nunca se entera. Entonces no le pregunte a su mente cómo están las cosas. Aprendamos a hablar el lenguaje del Espíritu. ¿Qué es eso, Martín? Pues yo no sé, pero ahí está. Yo sé que aquí hay personas que lo experimentan ya. Todos lo experimentan, lo que pasa es que no somos muy conscientes. Usted sabe adentro que sabe que ahí está Dios con usted. O que le salieron las cosas bien o mal, que la embarraste o hiciste lo correcto, pero ahí está Dios. Y eso es lo primero que Él busca. Por eso digo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Cambie esa manera tan negativa de pensar y crea en el evangelio del reino de Dios. ¿Y cuál es el evangelio del reino de Dios? Juan 3:16. ¿Quién lo puede proclamar? Juan 3:16. ¿Cómo dice? Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no se pierda. Y le tengo una linda, Hechos 16, 30, 31. Colócamela. Hechos 16, 30, 31. Mire lo que dice esta máxima del reino. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El mensaje de hoy. Y mire lo que contestó el apóstol. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Oiga, ¿cómo se resume todo? En la palabra. Cuando yo vengo a la palabra me revela el tiempo de gracia y perdón. La palabra me revela cuál es el reino de Dios. Y la palabra cambia mi manera de pensar. Y por último, ¿en qué consiste creer en el evangelio? Creer en el evangelio de Génesis, Apocalipsis es una sola cosa. ¿Cuál? Crea y confíe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Crea y confíe en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Serás salvo tú y tu casa. Ok, ¿y Jesucristo quién es? En Dios habla hoy, colócame Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, Dios habla hoy. ¿Quién es Jesucristo? Al día de hoy, ¿en qué consiste creer y confiar? En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. 2. Él estaba en el principio con Dios. 3. Por medio de Él Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin Él. ¿Quién es Jesús? La palabra. ¿Qué es creer en el evangelio? Creer y confiar en la palabra de Dios. Pregunto, ¿estamos afirmados ahí? Es cuestión de fe. Como dice Juan 8:36, Reina Valera. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O Juan 8:31, 32. A los judíos que habían ¿qué? Hay que pasar de las creencias a la fe. ¿Y cómo se pasa de las creencias a la fe? Permaneciendo en seréis verdaderamente mis. Pasar de creyente a discípulo. ¿Quién es discípulo? El que recibió impartición del reino de Dios. Cuando yo recibo impartición del reino de Dios, pues yo comparto, yo doy, yo discipulo. Año 2025 es el tiempo de impartir ese reino. Tiempo de la impartición, tiempo de dar, tiempo de compartir, tiempo de extender.
Porque ya se han cumplido 7 tiempos donde tú ya estás en la verdad. Alguien dirá, pero ¿cuál verdad, Martín? Si estuviera Johnny aquí, Johnny, el hijo de Martica, diría, pero ¿cuáles 7 tiempos? Pues yo no sé en cuál tiempo estés tú, pero para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Vamos a pasar de creer a confiar. Sí, versículo 31. Permaneciendo en mi palabra. Ese permanecer en la palabra me muestra el tiempo de gracia y perdón. Ese permanecer en la palabra me permite ver el reino de Dios porque me concede el nacimiento nuevo. Ese permanecer en la palabra transforma mi manera de pensar, me entra en el reino de Dios. Y ese permanecer en la palabra me hace un verdadero discípulo que me enseña a creer y confiar en lo que es Jesucristo, la palabra de Dios. Mira, está terminando el año, hoy es 15 de diciembre. De aquí para allá los domingos pueda que vengan más, vengan menos, pero pues la constante es que se van a vacaciones muchos. Tenemos una muy buena teleaudiencia en este momento. Así que vamos a orar conforme a la palabra que el Señor nos ha dado hoy. Entonces yo le voy a hablar los 4 principios del mensaje fundamental de Cristo. Y lo primero que nos dijo el Señor es, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué no oras conforme a esa palabra? ¿Qué tanta gracia y perdón hay en tu vida? Para ti mismo, para ti misma, para los demás. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, quiero experimentar esa verdadera gracia, ese perdón? ¿Por qué no se lo dices? Necesito perdonar, quiero perdonarme, necesito perdonar a esa persona. Y hoy reconozco mi debilidad, hoy reconozco mi falta de amor. ¿Por qué no le pides perdón a aquellas personas que este año juzgaste, heriste, maltrataste? Con el argumento de que tú eres bueno y perfecto. Señor, en verdad podemos reconocer en esta mañana que sin ti nada somos. Enséñanos a perdonarnos a nosotros mismos, Padre. A sabiendas que el tiempo ha llegado, el tiempo de gracia y de perdón. Yo quiero verdaderamente experimentar plenamente tu perdón, tu gracia, tu amor. Que el fuego de Dios envuelva todo tu ser. Y perdonemos a quienes nos hirieron en el nombre de Jesús. Perdonemos y pidamos perdón a quienes hemos herido. Vamos. Pidamos perdón a esas personas que hemos herido, a quienes juzgamos, criticamos, a quienes les exigimos que vivieran lo que nosotros aún no vivimos. Porque a veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. A veces se nos olvida de dónde venimos. E ignoramos que todo lo que somos es por la gracia de Dios, no por nuestra fuerza, no por nuestra carne, no por nuestra disciplina. El reino de Dios se ha acercado. La rutina diaria, quiero verla de otra manera, Señor. Dile, Señor, ese diario vivir, esa monotonía en la que yo he caído, dame la gracia de verlo de otra manera. Porque todo lo que tú me has dado es bendición. Mi vida es bendición. Mi hogar es bendición. Mi trabajo es bendición. Y hoy en el nombre de Jesús recibo esa nueva visión. Padre, gracias porque estás cambiando mi manera de pensar. Háblale así, háblale con fe.
Dile, aunque no lo veo aún ni en mí ni en los demás, hoy determino creer que tú estás cambiando mi manera de pensar, porque eres tú quien lo prometiste y lo juraste, y eres tú quien lo cumpliste, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Y a mí me corresponde creer y confiar que hay una nueva manera de ver la vida, y mi ser interior está siendo renovado, transformado para vivir y experimentar la vida del reino aquí en la tierra. Porque yo y mi casa, Señor, serviremos al Dios Todopoderoso. Y cree en el Evangelio, dice él. Crea en el reino de Dios. Levanta tus manos y entrégale al Señor tu vida. Entrégale al Señor tu matrimonio. Entrégale al Señor todos tus proyectos. Está terminando un año 2024. Entrégale todo. Cierra ese ciclo desde ya. Y este año lo termino cerrando ciclos de estancamiento, ciclos de mentira, ciclo de desgracia, ciclo de enfermedad, ciclo de deudas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hable la palabra. Porque fui diseñado, Señor, para enfrentar la vida, para salir de lo ideal a lo real y llegar al original. Dígalo, es tiempo de enfrentar la realidad, porque en mí está el espíritu de amor, poder y dominio propio. Hable la palabra, diga, yo no soy cobarde. Yo puedo, porque en mí está el espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Dios. Y en tu gracia, en tu presencia, por tu voluntad, es un nuevo tiempo para la gloria de Dios. Con sus manos levantadas, bendiga a su familia, pero concretamente háblelo con nombre propio. Tu esposa, tus hijos necesitan ser bendecidos por ti. Tú eres la autoridad. Bendiga a tus papitos, bendice tus papitos, tus hermanos en sangre. Y levanta tus manos y dile, Señor, me levanto de esta realidad en la que estoy. Me levanto de esta situación. Me levanto en el nombre de Jesús de esta atmósfera. Esta no es mi meta final. Esta no es mi meta final. Este no es el camino en el que termina todo. Esto hace parte del proceso. Diga, aquí voy, pero aquí no me quedo. Aquí estoy, pero aquí no me quedo. Dios me lleva de su mano a cumplir su propósito. Y desde ya creo y confío que el año 2025 es un año donde voy a crecer y a ver el propósito de Dios en mi vida. Padre, inclínanos para que sea un nuevo tiempo para leer la Biblia, para memorizar la palabra, para orar la palabra, para meditar la palabra. Señor, sin ti nada podemos hacer. Y hoy, desde ya, creemos y confiamos que por la sangre derramada en la cruz del Calvario, al morir y resucitar Cristo por nuestros pecados, tu Espíritu Santo nos lleva a otro nivel de crecimiento espiritual. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa adoraremos al Señor. Yo y mi casa seguiremos al Señor. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por ese aporte financiero que hoy podemos traer a ti, Señor. De lo que tú nos has dado, traemos hoy para ti. Levante su aporte antes de traerlo. ¿Por qué no levanta su aporte? Si ya lo trajo. Ahora, si no tiene aporte, coloque la mano en su corazón, por favor. Porque Dios no pide dinero. Lo hacemos voluntariamente. Aquí dice aporte voluntario. Aquí no dice diezmos ni siembra, nada. En el nuevo pacto es el aporte voluntario. Levante sus manos y vamos a hacer un ejercicio sencillo.
coloque su mano en el corazón, quien no tiene su aporte financiero, porque la ofrenda de usted. Amén. Colóquele nombre a su semilla. Ahí donde está, colóquele nombre. Coloque la mano en el corazón, porque usted pudo haber traído la semana pasada, va a traer la otra y hoy no trae. A ver, colóquele nombre, dígale: Señor, a este aporte voluntario le coloco el nombre de crecimiento espiritual, liberación, sanidad, restauración, libertad en deudas, sanidad física. Colóquele nombre. Y del dinero que tú nos has dado a través del trabajo, hoy traemos para ti. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy coloco nombre a este aporte voluntario. Esta semilla se llama, y colóquele su nombre. Y con gozo vamos a traer nuestro aporte voluntario. Gracias, papá. Recibe, Señor, nuestra ofrenda de amor. Gracias. Puede traer su aporte. Y terminamos hoy allí en su casa, por favor, orando el libro de los Salmos 112. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Una semana llenos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.